Buenas tardes, estudiantes de Sociales y Competencias Ciudadanas para el grado 10º. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y ustedes sabrán que como parte del ejercicio académico, ahora se construyen estas presentaciones desde la virtualidad. Y para no perder nuestro ejercicio académico y nuestros análisis, pues hago un recuento de esta última presentación para darle continuidad a un par más de presentaciones y llegar a los inicios de la década de los 80. Gran parte de estos ejercicios van a ser evaluados, por lo tanto recomiendo la mayor atención y al final de la presentación daré la pauta de evaluación de este ejercicio. Quiero también comentar que los estudiantes del grado 10º A deben completar el ejercicio de cartas de batalla, tomarle una fotografía y enviármelo al correo institucional. Entonces, para darle continuidad a este ejercicio, retomo con una sentencia que propone el profesor David Bushnell en relación a el nacimiento de guerrillas y sobre todo el nacimiento de un número significativo de guerrillas durante el contexto del Frente Nacional. Entonces hay que entender un poquito que las guerrillas nacen como una consecuencia de una sociedad en donde en lo económico y sobre todo dentro de la protección por parte de ese Estado de Derecho fueron olvidadas. Entonces leo esta parte muy importante de Bushnell que nos ayuda a conectar o nos da unas luces del nacimiento de las guerrillas en la década de los 70. Dice, cuando los colombianos acudieron a las urnas en 1970, la mitad más pobre de la población urbana no recibía ni un 16% del total de los ingresos urbanos. Mientras el 10% acaparaba más del 43%, la disparidad en el campo era mucho mayor. Casi 2/3 de los campesinos colombianos vivían en lo que se ha definido como la pobreza absoluta. ¿Qué nos quiere decir esta parte indicativa de causa del nacimiento de guerrillas? Es que el campo había sido completamente olvidado por el Estado. Digamos que el campo solo existía en los momentos de elecciones en donde los políticos de turno acudían a buscar una masa electoral. Pero en realidad lo que mostraba las condiciones económicas es que vivían en una pobreza absoluta. Digamos que los fenómenos sociales son multicausales, hay un sinnúmero de causas para generar diferentes tipos de coyunturas históricas. En este caso, una de las tantas para el nacimiento de las guerrillas es esta, la pobreza absoluta en el campo. Entonces voy a dar acá un análisis de cómo nacen las FARC. De pronto señalo algunos puntos claves para entender cómo nace la guerrilla de las FARC en el año de 1964. Hay que partir de la idea que el gran movimiento populista fue el que se constituyó después del gobierno militar en cabeza de Rojas Pinilla, conocido como la ANAPO, Alianza Nacional Popular, en donde se buscaba una reivindicación social de aquellos denominados menos favorecidos. Pero la ANAPO, como alternativa política, solo llega hasta el año de 1974. Pero en el contexto colombiano sigue habiendo, y acá lo señalo también como uno de los puntos que subraya Bushnell en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, hay una creciente apatía y un progreso cinismo en relación con los procesos políticos. O sea, la gente no creía en la democracia representativa, la gente no creía en el ejercicio, en el juego político y sobre todo no creía en que el voto fuera a solucionar sus problemas. Y en este contexto también, digamos, otra de las causas del nacimiento de las guerrillas es esa falta de credibilidad, esa deslegitimidad de los procesos políticos democráticos, en este caso la democracia representativa.
Entonces la guerrilla de las FARC, que nace en 1964, vuelvo y repito, cuando un grupo de campesinos decide construir algo que se conoce como la República Independiente de Marquetalia, y sobre todo con la ayuda de miembros del Partido Comunista que habían nacido en el año de 1930, ustedes lo recuerdan, nace en ese periodo de transición de la hegemonía conservadora a la hegemonía liberal, y es el presidente Enrique Olaya el que permite el nacimiento del Partido Comunista. Es con toda esta fuerza de líderes comunistas que la guerrilla de las FARC se constituye después de que el presidente Guillermo León Valencia decide bombardear Marquetalia. Entonces, dentro de la opinión pública quedó que estos pobres campesinos que habían decidido independizarse fueron vapuleados, fueron golpeados por el Estado conservador de Guillermo León Valencia. Inclusive algunos historiadores dicen que se utilizaron bombas de gelatina, de bombas de gasolina gelatinosa, y esas bombas también fueron utilizadas en la guerra de Vietnam. Digamos que eso construye un imaginario más cruel de este escenario de Marquetalia. Es ahí donde nace la guerrilla de las FARC en cabeza de este señor, de este líder campesino, que su nombre real era Manuel Marulanda Vélez, pero se hacía denominar Tiro Fijo por su buena puntería. Entonces ese es un contexto donde nace un grupo guerrillero durante el Frente Nacional. El otro contexto, o mejor dicho, la otra o una de las tantas guerrillas que nacen bajo este contexto es la guerrilla del ELN, una guerrilla de inspiración cubana, una guerrilla que pues, tiene también un gran romanticismo dentro del escenario revolucionario latinoamericano. Y hay que recordar que el ELN nace en el año de 1959, digamos lo que nace ideológicamente pues con la revolución cubana. O sea, es una guerrilla que se inspira con todos los elementos de la revolución cubana, con todos sus deseos, y digamos que uno de sus máximos representantes es el cura Camilo Torres, un cura de clase media alta. Inclusive el cura Camilo Torres es el encargado de bautizar al expresidente Santos. Digamos que es un cura de la élite colombiana, de la élite sobre todo bogotana, y pues él decide, después de muchos procesos de análisis y reflexión académica, después de sus viajes a Francia, después de observar también el papel de otros curas en Latinoamérica, decide tomar una posición radical con respecto a los gobiernos de turno, o el gobierno de turno del Frente Nacional. Él es también uno de los fundadores de lo que se conoce como la teología de la liberación, y acá traigo una frase que él solía comentar en sus reuniones. Dice: la eficacia del amor solo se logra a través de la revolución, y sobre todo de la acción revolucionaria de orientación marxista. El padre Camilo Torres, después de luchar en su primer ejercicio de guerrillas, él muere en una confrontación con el ejército. Recomiendo, como parte de este ejercicio, completar esta información con este video corto que les quiero mostrar en estos momentos. Te les recomiendo revisar esta presentación, en donde pueden hallar un poco más de información en relación al padre Camilo Torres. Igual ahorita vamos a revisar la fuente del profesor Arias para completar esta información concerniente al padre Camilo Torres.
El profesor Ricardo Arias, en su documento que ustedes han revisado y han leído, me parece importante subrayar esta parte. Dice: Camilo Torres, el cura guerrillero, se adelantó unos cuantos años a las nuevas tendencias del clero latinoamericano, pues ya para 1965 había proclamado que el verdadero cristiano tenía que ser revolucionario. Entonces digamos que esa es la esencia del padre Camilo Torres. Por eso vuelvo y repito, de inspiración marxista y sobre todo de la inspiración de la Revolución Cubana, en donde la revolución, digamos que es el eje transformador de esa nueva sociedad. Consecuente con su punto de vista, ingresó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional luego de varios enfrentamientos con sus superiores eclesiásticos que lo llevaron a salir de la iglesia y a radicalizar sus posturas. Hay que recordar que el padre Camilo Torres fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y fue profesor, ¿no?, por varios años, y fue también el representante de la Iglesia de la Universidad Nacional por muchos años. Pocos meses después moriría en combate en el ejército en el año de 1966, pero su trayectoria significó un cuestionamiento como nunca antes había ocurrido del papel en que debía desempeñar la Iglesia Católica y los cristianos en general en una sociedad con graves problemas sociales. En el caso de Torres, como en el de otros sacerdotes que tomaron las armas, se desarrolló una alianza simbólica entre la fe cristiana y la revolución, al tiempo que surgía un lenguaje cristiano, al tiempo que surgía un nuevo lenguaje cristiano que articula una fe, su violencia revolucionaria, en un campo político. Todo ello, por supuesto, era una herejía absoluta para sus superiores, escandalizados no tanto por la mezcla entre política y religión, una fórmula consagrada al fin y al cabo por la propia jerarquía desde hacía mucho tiempo, como por el tipo de política que se pretendía defender desde el discurso cristiano. Camilo Torres no tardó en convertirse en un nuevo referente para miles de católicos militantes en toda América Latina, inspirados en su mensaje. Muchos de ellos quisieron convertirse en los voceros de los sectores populares. Entonces, esto nos da pie para decir que Camilo Torres fue uno de los fundadores de ese movimiento político religioso de inspiración marxista que es la teología de la liberación. Otras guerrillas que nacen dentro del contexto del Frente Nacional, porque en realidad son un número significativo de guerrillas, aquí no vamos a analizarlas todas, pero hay que resaltar la guerrilla del M-19, guerrilla del M-19 que se desmoviliza en el gobierno de Virgilio Barco, presidente liberal, en el año de 1990, y guerrilla que nace, como lo habíamos analizado en otras clases, nace de la coyuntura electoral del año de 1970, en donde se dice, o los historiadores dicen, que Pastrana se impone sobre Rojas Pinilla de una forma fraudulenta. Las elecciones de 1970, entonces, un escenario político, o se construye un imaginario de robo, se construye un escenario de, de imposición violenta y corrupta sobre un candidato popular, y es en el año de 1973 que esa suma de causas construye la guerrilla del M-19. Una de las características de la guerrilla del M-19 es que eran especialistas en terrorismo urbano, y esto me lleva a decir que la guerrilla del M-19, contrario a las otras guerrillas como las FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lame, no era una guerrilla rural, sino era una guerrilla urbana. Y tenía mucha acogida dentro de la ciudadanía. Muchos jóvenes se sintieron identificados con la guerrilla del M-19 para el año de 1973. Digamos que uno de los hechos más importantes dentro del accionar guerrillero del M-19 fue la toma de justicia
la toma del Palacio de Justicia en 1985 bajo el gobierno de Belisario Betancur, y sucede que bajo, bajo las decisiones incorrectas de este gobierno, pues se presentó una masacre de personas civiles en el Palacio de Justicia. Otra guerrilla que vale la pena tener presente dentro de este análisis de estos movimientos guerrilleros en la década de los 70 es la guerrilla del EPL. Es una guerrilla que se desmoviliza en el gobierno de César Gaviria Trujillo en 1991. Es una guerrilla que su punto de accionar es Antioquia, el departamento de Antioquia, y esta guerrilla tiene una inspiración maoísta. Hay que recordar que Mao Zedong, o Mao Zedong como se conoce, es un, o fue un líder importante, o fue la cabeza de la revolución china, una revolución netamente nacionalista y también con una connotación marxista muy importante. Entonces hay que tenerlo presente. Hay que tener presente, hay que recordar que la revolución china se da en el año de 1949. Importante, un momento trascendental, un momento donde muchas colonias europeas sobre África y sobre países asiáticos logran su independencia. China genera su propia revolución. Y por último, quiero resaltar otro movimiento, y este es un movimiento muy interesante, que es el movimiento Manuel Quintín Lame, movimiento armado Quintín Lame, y que nace bajo la inspiración de un líder indígena, que es Manuel Quintín Lame, que luchó la primera mitad del siglo XX, lucha contra, bueno, hay que decirlo, él lucha finalizando el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, lucha contra los usurpadores de la tierra y sobre todo él busca la reivindicación de lo indígena. Él construye un escenario de autodefensas rurales para defender la tierra. Entonces acá voy cerrando este análisis con otra gran idea del profesor David Bushnell, que me parece muy pertinente para el análisis del Frente Nacional, y es la siguiente. Dice, la izquierda revolucionaria logró establecer una serie de zonas rurales en su mayoría aisladas, aunque de enorme extensión, en las que el control estaba en manos de diferentes organizaciones guerrilleras, o al menos éstas impedían que el Estado estableciera allí su total autoridad. Digamos que una de las consecuencias de esta organización de diferentes grupos subversivos es, es la no autoridad del Estado, aunque también se puede entender como una causa, ¿no? La causa en la medida en que si el Estado no tiene presencia y participación activa en lugares del territorio nacional en donde son completamente olvidados por el Estado, digamos que es el escenario perfecto para que nazcan estos grupos guerrilleros. En este momento, década de los 70, pues con una connotación ideológica, con un deseo. Digamos que en la década de los 80 son aprovechados por narcotraficantes, pues para construir y perfeccionar sus negocios de drogas. Entonces, bajo este escenario hay unos costos políticos muy insignificativos. El primero de ellos es una erosión de la legitimidad. Década de los 70, década de los 80, la legitimidad que debe existir como una forma de apoyo al poder constituido, al poder delegado, al poder votado, no existe. No se cree en las instituciones del Estado. Legitimidad implica apoyo, legitimidad implica acogerse a las decisiones que ordena a la persona que se decide como líder de una organización social, en este caso el presidente de la República.
no existe esa legitimidad. Y en un segundo punto hay una creciente polarización política, es decir, lo que se intentó opacar durante el Frente Nacional entre liberales y conservadores, digamos que sigue vigente ahora bajo la radicalización de fuerzas guerrilleras. En este orden de ideas iniciamos con la presentación de lo que va a ser la década de los 80 y vamos a revisar algunos elementos claves de lo que fue la década de los 80. Hay que entender que la década de los 80 inicia con el gobierno del presidente liberal Julio César Turbay Ayala. Es este presidente, ya se lo señalo, Julio César Turbay Ayala, y continúa el presidente Belisario Betancur en el año de 1982 al 86 y cierra la década de los 80 el presidente Virgilio Barco, que es liberal. Tres presidentes que van a marcar o que a partir de sus decisiones va a mostrar lo convulsionado que estaba la sociedad colombiana en la década de los 80. Retomando y también tomando como parte inicial de esta presentación y de este análisis, tomo una sentencia del profesor David Bushnell que dice que el notorio aumento de la violencia política se vio complementado por la violencia resultante de un masivo tráfico de drogas. Es decir, como lo dirían los abuelitos, a esta araña le nace una pata más, es decir, a este conflicto de desigualdad y de pobreza en la región, ahora se le suma la llegada del narcotráfico que sigue vigente hasta nuestros días. Hay que revisar acá algunos puntos claves y es que esa deslegitimidad del colombiano hacia sus instituciones también parte de esa debilidad estructural, de esa forma de política tradicional en cabeza de los partidos tradicionales que mantienen una forma de política que se mantiene hasta el día de hoy, que es el clientelismo político. Por ejemplo, tomando un contexto de nuestra coyuntura actual, la ñeñe política, todo lo relativo a la compra de votos sigue vigente. Y esto hace que los partidos tradicionales sigan teniendo entre sus medios de lograr el poder la compra de votos. Clientelismo significa eso, comprar votos para poder llegar al poder. Otro punto importante para entender la década de los 80 es que en Latinoamérica se generó una gran deuda. Los países no tuvieron dinero para pagar sus deudas externas, sus compromisos económicos. Y en la década de los 80 se presenta la crisis de la deuda de América Latina. Pero paradójicamente, y como lo diría Bushnell, la economía va bien, pero el país va mal. Y esto se debe, y hay una hipótesis también acá cargada de populismo, y es que el país económicamente va bien, digamos que por ese empujón económico que presenta el narcotráfico, que hace que pues, nuestra economía se mantenga a flote mientras los otros países latinoamericanos están endeudados con sus deudas externas. Década de los 80 es el fin del Frente Nacional, como lo sabemos, nace en 1958 y desaparece o termina en 1970. Digamos que el gobierno de transición del Frente Nacional es el gobierno de Alfonso López Miquelsen de 1974 al 78 y retoma, como ya lo había comentado, Julio César Turbay Ayala como el primer presidente del Frente Nacional. Acá hay que subrayar que el gobierno de Julio César Turbay Ayala retoma una política que había sido rechazada por otros mandatarios, que es la política de recibir un número equitativo de cargos gubernamentales, es decir, permitir que el partido que pierda, en este caso, si Julio César Turbay Ayala era liberal
y en el otro punto de competencia electoral estaban los conservadores, él permitiría que existiera un equilibrio en los cargos gubernamentales, es decir, en la burocracia, en las personas que hacen parte del gobierno de turno. Pero un análisis que he intentado realizar es que lo que generó esa división de cargos por, por ser perdedor del partido, bueno, y hay otros factores, es que se genera o se anula la meritocracia, es decir, no llegan los mejores a gobernar, los que llegan son los recomendados de los partidos políticos. Yo creo que eso es uno de los hechos más importantes que ha dañado una construcción de modernidad en Colombia. Es que no gobiernan los mejores, gobiernan los que tienen las herramientas para poder promocionarse y poder llegar al poder, no de una forma meritocrática, sino a través de favores políticos. Entonces, ténganlo presente dentro de nuestro análisis de la debilidad de la modernidad en nuestro país. La meritocracia nunca ha existido, o digamos que en estos últimos años pues se ha construido una institución para poder promocionar a las personas que sí tienen las capacidades, pero digamos que gran parte de ese daño nace de que nuestros gobernantes gobiernan con sus amigos que muchas veces no son los mejores. Y ustedes se pueden dar cuenta en el actual gobierno que hay personas que definitivamente no deberían estar ahí, hay personas con capacidades, con diferentes trayectorias administrativas que podrían hacerlo mucho mejor. Entonces, Belisario de Betancourt, conservador, digamos que el siguiente presidente que asume la década de los 80 en 1982 al 86, mantiene la posición del 50% de miembros de cada partido en los cargos públicos. Vuelvo y repito, en este escenario se anula la democracia. Digamos que posteriormente, con el presidente Virgilio Barco, presidente liberal, hay un intento de romper con ese 50% y él decide gobernar con su único partido, es decir, con el partido que gana. Pero vuelvo y repito, digamos que muchas veces no gobiernan los mejores, muchas veces no administran los que tienen las capacidades, sino los que más votos ponen en ese ejercicio político. Es otra de las consecuencias de ese clientelismo. Entonces, queridos estudiantes, digamos que esta es la presentación inicial de lo que va a ser la década de los 80 y como parte de la calificación, pues les pido que hagan un comentario de algún punto clave de estas presentaciones y lo dejen en el foro de Classroom. Igual espero las presentaciones o los mapas conceptuales o mentales que tenían que realizar los estudiantes de décimo B, los que hacen falta, me los pueden enviar con una foto. Y los estudiantes de décimo A también tienen ese ejercicio para que me lo envíen y de ahí tomar nota, muchachos. Espero que esto haya sido de su agrado. Espero que me disculpen anticipadamente por mis propios errores y espero que esto fluya de la mejor manera en las siguientes clases. Un gran abrazo para todos y nos vemos pronto. O en este caso, nos oímos pronto. Chao.